Y mire, ayer en una cerrada votación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio luz verde a la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Horas antes de que se llevara a cabo la sesión de la Suprema Corte, el presidente López Obrador resaltó la importancia de la democracia participativa en el país, la cual hasta la fecha solo ha sido una simulación debido a lo complejo del proceso para su aprobación. Se habló de la importancia que tenía el referéndum, el plebiscito, la consulta popular. Desde hace muchos años se viene hablando de eso y el resultado ha sido muy limitado. Desde que se aprobó el artículo 35 no ha habido una sola consulta. ¿Qué sucedió el día de ayer en la Suprema Corte de Justicia? 6 de los ministros, de 11, votaron en favor, 5 en contra de la consulta popular. Los ministros que votaron en contra coincidieron en que esta violenta los principios de presunción de inocencia, igualdad y debido proceso y genera desconfianza en las autoridades. El ministro presidente Arturo Saldívar aclaró que aunque el resultado de la consulta sea en favor de investigar a los expresidentes, las autoridades de procuración e impartición de justicia no están obligadas a fallar en contra. Es falso que la consulta implique una exposición mediática estigmatizante y, por tanto, que pueda generar un efecto corruptor en las eventuales investigaciones que se realicen. No podemos presumir que nuestras autoridades de impartición y procuración de justicia van a faltar a sus deberes constitucionales. Hacerlo es dar por sentado que las juzgadoras y juzgadores federales son parciales. Así fue la votación de los ministros. En favor de la constitucionalidad de la consulta votaron los ministros Arturo Saldívar, también Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. En contra de la constitucionalidad votaron 5 ministros: Luis María Aguilar, Javier Lainez, Fernando Franco, Norma Piña y Jorge Pardo. Ahora, sin embargo, pese a que la Suprema Corte declaró constitucional la consulta popular, los ministros decidieron cambiar en su totalidad la pregunta que se formulará a los ciudadanos. Esto tras considerarla tendenciosa y evitar violaciones y daños a los derechos humanos y legales de las personas. Esta fue la pregunta que envió originalmente el presidente López Obrador el pasado 15 de septiembre. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investigue y en su caso sancione la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Los ministros decidieron quitar de entrada los nombres de los expresidentes y la pregunta quedó de la siguiente manera. Escúchela, por favor. Primero, ¿es constitucional la materia de consulta popular a que este expediente se refiere? Segundo, la pregunta aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo previsto en el artículo 26, fracción segunda de la Ley Federal de Consulta Popular, es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? A ver, con todo respeto, yo prefería la pregunta del presidente López Obrador que esta cosa que la verdad no la entendí. A lo mejor soy muy imbécil, pues puede ser que sea muy cierto, no es seguro, pero no la entendía la pregunta. O sea, perdone, me parece que la redactó Poncio Pilatos, ¿no? Para lavarse las manos, está muy buena, pero ¿qué tiene que ver el esclarecimiento de las decisiones políticas? Pues las decisiones políticas tienen que ser esclarecidas y si las esclarecen, ¿qué es lo que va a pasar? Digo, hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia en su momento liberó a Florence Cassé precisamente por la difusión que se le dio en los medios de comunicación al asunto de su detención y de su captura. ¿No será lo mismo si se le da toda la difusión a esta pregunta y si se va a enjuiciar a los expresidentes o no? Porque finalmente, aunque la pregunta no está de ninguna forma mencionando a los expresidentes, quien los va a mencionar todo el tiempo será el presidente López Obrador. La verdad que para esta pregunta, que de verdad la redactó Poncio Pilatos, ¿no? Para lavarse las manos, hubiera preferido la otra, ¿no? Aquí, yo, perdóneme, no sé si votar sí o no porque no la entendí.
¿no? Pero bueno, ¿ahora qué sigue? El presidente del Senado va a publicar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Gaceta Parlamentaria y turnará la petición a comisiones para su dictaminación. El dictamen debe de ser avalado por el Pleno y los diputados, enviado a los diputados, y el dictamen de la consulta popular debe de ser también después aprobado por la Cámara de Diputados. Una vez avalado, el Senado expide la convocatoria y notifica al Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral es el encargado de organizar la jornada de consulta en todo el país, difundirla y promover la participación ciudadana en el ejercicio democrático. La consulta popular se deberá de realizar el primer domingo de agosto del año de la elección federal, de acuerdo con lo que establece el artículo 35 de la Constitución mexicana. ¿Qué es lo que ha dicho el INE al respecto? Dice que esta consulta podría llegar a costar 8,000 millones de pesos. Yo la verdad, si fuera el presidente, diría, ¿saben qué? Yo quiero mi consulta. O sea, si lo quiere y finalmente, si ya le dieron la razón que es constitucional, pues por lo menos que hagan una pregunta que los mexicanos nos sepa algo, ¿no? No la pregunta que quedó, digo yo. Y antes de que los ministros votaran por la consulta popular, al menos unos 200 integrantes del colectivo en favor de López Obrador se manifestaron en la Suprema Corte de Justicia ante la posibilidad de que fuera declarada inconstitucional, tal y como lo propuso el ministro Luis María Aguilar. Luego de que la consulta popular fuera declarada constitucional, los dirigentes nacionales del PAN, Marco Cortés, del PRD, Jesús Zambrano, de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, rechazaron la resolución de la Suprema Corte para enjuiciar a los expresidentes, al considerar que es un distractor electoral. Marco Cortés enfatizó que si algún expresidente incurrió en algún delito sin consulta alguna de por medio, se le debe denunciar y, en su caso de resultar responsable, juzgarlo como lo marca la Constitución.